¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia. Te invito a suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas. Esta historia que compartiré contigo sin lugar a dudas te dejará una profunda reflexión, un latido de corazón como siempre. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Al saber el granjero que sus hijos planeaban enviarlo a un asilo y regalar a su perro, les hizo esto. Abelardo había visto llegar al mundo a sus hijos gemelos y su corazón se llenó de regocijo, sobre todo por su primer par de hijos. Poco después llegó Margaret, su hija, y con ella la dicha de una familia en crecimiento. Él se había dedicado a la venta de insumos para el campo, pero al mudarse a la ciudad, dio el salto a la vida empresarial. Sin embargo, lo que nunca imaginó era que su esposa lo dejaría con el tiempo. Ese fue un golpe tan duro que Abelardo no pudo soportar. Había trabajado incansablemente por su familia, sacrificándose por ellos, y ver que su compañera lo abandonaba por no coincidir en sus ideas lo desbordó. Los gemelos ya tenían 5 años y su pequeña hermana Margaret 2, cuando un día, mientras desayunaban en la cálida luz de la mañana, una llamada irrumpió en su tranquilidad. El abuelo Parsemón había fallecido en el campo. La noticia dejó a Abelardo helado, un golpe tan inesperado como doloroso. El abuelo, quien había dedicado toda su vida a las tierras que nunca quiso abandonar, ya no estaría más allí para seguir alimentando la tradición familiar. El mensaje había llegado desde el único teléfono del pueblo a través de don Alquímedes, el guardián del lugar y un buen amigo de la familia. Abelardo se desplomó como si todo su mundo hubiera caído a sus pies. Había estado tan absorto en su afán de mantener a su familia y conseguir un futuro más próspero que había olvidado hacer algo que parecía tan sencillo como ir a ver al hombre que, durante años, lo había apoyado incondicionalmente. Ahora se sentía incapaz de redimir esa omisión. Aquel día sus hijos, pequeños e inocentes, observaban atónitos la escena. Era la primera vez que veía a su padre tan quebrado, tan vulnerable. Los gemelos, con apenas 5 años, no comprendían del todo la magnitud de lo que había sucedido, pero percibían el dolor en el rostro de Abelardo, algo que jamás habían presenciado antes. Margaret, aún muy pequeña, solo miraba con curiosidad, sin saber que ese momento marcaría un cambio en su vida familiar para siempre. El abuelo Parsemón, aunque ya superaba los 80 años, siempre había sido una presencia constante en sus vidas. Aunque la distancia los separaban, nunca faltaba la llamada telefónica, ni el envío de productos del campo, carne seca, legumbres, granos. Aquellas pequeñas muestras de cariño y generosidad se habían convertido en un lazo fuerte que los mantenía unidos a pesar de la lejanía. Sin embargo, con el paso del tiempo, Abelardo y Clara habían ido postergando una visita que ahora parecía urgente y necesaria. El ritmo de la vida, la acumulación de responsabilidades y el deseo de un futuro mejor los había alejado de la figura del abuelo y, por primera vez, Abelardo sentía que la culpa lo atormentaba de muchas maneras. Clara, su esposa, había sido la que más había insistido en mudarse a la ciudad, a una casa más grande. La vivienda en la que vivían, aunque acogedora, era pequeña y los 3 niños ya comenzaban a sentirse apretados. La idea de tener más espacio para todos, de ofrecerles un entorno más cómodo y seguro, se había convertido en una prioridad, pero Clara no veía el campo con los mismos ojos que Abelardo. Para ella ese lugar estaba marcado por el polvo, los mosquitos, las incomodidades propias de la vida rural y prefería la vida urbana. El campo no le ofrecía ninguna de las comodidades que deseaba, ni la paz que Abelardo encontraba en la conexión con la naturaleza. La casa alquilada en la ciudad les brindaba la seguridad de no tener que lidiar con los problemas que acompañaban a la vida rural, aunque esa seguridad también los había distanciado de la familia, pero sobre todo del abuelo Parsemón. El sueño de Abelardo había sido darles un futuro mejor, y aunque había logrado algo de éxito en la ciudad, ese mismo éxito lo había alejado de lo que realmente importaba. Había olvidado que, al final, lo que más importaba no era el espacio físico ni las comodidades, sino el tiempo que se pasa con aquellos que siempre están allí, a pesar de la distancia. Y ahora esa lección, dolorosa y tardía, se le presentaba de golpe.
Así habían estado las cosas cuando la noticia llegó. Durante varios días Abelardo coordinó con sus colaboradores para que pudieran hacerse cargo de sus responsabilidades mientras él viajaba al campo a enterrar a su padre. Sabía que no podía postergar ese momento, pero cuando llegó el momento de enfrentarse a la realidad de la partida de su padre, se sintió solo en su decisión. Nadie en su casa quiso acompañarlo. Clara, su esposa, inventó una y otra excusa para no ir. Tenía 1000 razones para quedarse en la ciudad: las tareas domésticas, los niños, los compromisos que nunca parecían terminar. La verdad, sin embargo, era que Clara no quería ir al campo y eso era todo. El simple hecho de tener que regresar a ese lugar que tanto había rechazado le parecía insoportable. No solo se negaba a acompañarlo, sino que también evitaba que sus hijos participaran en la despedida. La única que por un momento pensó en unirse a él fue su hija mayor, a quien Abelardo había amado profundamente desde su nacimiento, pero Clara no se lo permitió. «Ve y entierra a tu padre, ya era un viejo, ¿qué más puedes hacer por él?», le dijo Clara, con un tono que no dejaba lugar a la discusión. «Tenemos muchas cosas que hacer aquí, no demores mucho». La frialdad en sus palabras desbordó a Abelardo por primera vez. Abelardo siempre había sido una persona pacífica, alguien que evitaba los conflictos a toda costa. Durante todos esos años había soportado muchas cosas sin levantar la voz. Sin embargo, esa vez fue diferente. La falta de empatía de Clara lo desbordó como una gota que colma el vaso. Por primera vez en su vida, Abelardo sintió una furia que nunca había conocido. «Van a venir con su padre y tú vas a venir con tu marido, porque yo así lo digo, o esto se acabará mal», dijo, con una firmeza que sorprendió a Clara. Ella, viendo la intensidad en los ojos de Abelardo, se dio cuenta de que este era un momento crucial. No podía seguir siendo indiferente, decidió entonces acompañarlo, aunque con una renuencia apenas disimulada. Así fue como viajaron juntos al pueblo, aunque con una tensión palpable en el aire. Abelardo sintió una mezcla de nostalgia y tristeza al pisar de nuevo aquel terreno que había sido testigo de su infancia y de tantas vivencias, tanto buenas como malas. La nostalgia lo invadió, pero también un profundo dolor por la pérdida de su padre. El regreso, aunque necesario, no fue fácil. El entierro fue una ceremonia llena de gente que conocía al abuelo Parsemón y a Abelardo. Fue difícil para él, ver cómo tantos recordaban con cariño al hombre que había sido su padre, especialmente cuando él mismo no pudo despedirse de él. Durante todos esos años de trabajo y sacrificio, nunca encontró el tiempo para regresar y darle un último adiós. Ahora ese vacío se sentía más grande que nunca. Su padre ya no estaba, y él se sentía que había llegado tarde, aunque se hubiera esforzado tanto por darle a su familia una vida mejor. Ese día, mientras todo el pueblo rendía homenaje al abuelo, Abelardo hizo un descubrimiento que lo marcó profundamente. En la casa de su padre encontró una carta escrita con una caligrafía ya temblorosa por la edad, pero clara en su mensaje. La carta era un adiós, un último gesto de amor y preparación para la muerte. Además, en un cajón encontró las escrituras de las tierras que su padre había cuidado con tanto esmero. Aquellas tierras que siempre había sido el legado de su familia, ahora le pertenecía a él. Pero en ese momento, más que un legado material, lo que realmente importaba era la sensación de que su padre había estado preparándose para ese día mucho antes de lo que él había imaginado. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero las palabras eran claras y directas, como un mensaje profundo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Abelardo lo leyó con el corazón acelerado, tratando de captar cada frase, cada palabra que su padre había dejado para él. La carta decía: «Me imagino, hijo, que ahora debes estar llorando mientras lees esto, porque ya no estoy. Pero es la ley de la vida, hijo. Lo que pasa es que Dios nos da hijos para que tomen nuestro lugar. Así que anímate. Si ahora estás pidiendo una oportunidad para despedirte de mí, te la doy. Honra mi memoria y la de tu madre. Nosotros sacrificamos todo para que tú seas veterinario, pero por amor te convertiste en un vendedor de insumos para el campo. Y no es que esté mal, solo que, ya sabes, no era lo que nosotros queríamos para ti. Sin embargo, debo decirte que te amo, y por esa razón y por la promesa que le hice a tu madre de no desampararte nunca. Aquí te dejo las escrituras de nuestras tierras, más de 20 hectáreas. Si eres inteligente, como sé que lo eres, sabrás cómo desenvolverte bien.
La casa se está cayendo a pedazos como ya te habrás dado cuenta, hijo, pero tú sabrás cómo repararla. Es tuya para ti y para tu familia. Es tu deber enseñarles cómo hacer las cosas acá, si es que ellos quieren, claro. Con mucho amor, hijo, te esperaré para un día abrazarnos y contarnos los chistes que siempre solíamos contar, aunque no sé si a Dios le gusten. Te amo mucho, hijo. Atentamente, tu padre, Parsemón. Abelardo no pudo evitar que las lágrimas se desbordaran mientras leía las palabras de su padre. La carta era un testamento no solo de bienes materiales, sino de amor, sacrificio y esperanza de un legado. Aunque su padre le había dejado las tierras y la casa, también le había dejado una responsabilidad: honrar lo que él había construido. Abelardo se sintió abrumado no tanto por el peso de las tierras, sino por el dolor de no haber podido estar allí cuando su padre más lo necesitaba. Pero lo que no sabía era que su verdadero conflicto no sería con el campo ni con las tierras, sino con Clara. Desde lejos ella lo había observado mientras leía aquella carta. No necesitó acercarse para entender lo que él estaba sintiendo. Cuando Abelardo finalmente levantó la vista, Clara, sin medir sus palabras, dijo con una frialdad que cortó el aire: «Eres su único hijo, ahora tu vida ha cambiado». Abelardo, con una ligera sonrisa, pensó que por fin Clara había comprendido la magnitud de lo que significaba esta herencia, pero su ilusión se desvaneció cuando ella añadió con un tono casi complaciente: «Vendamos todo, potenciemos el negocio en la ciudad, compremos una casa nueva, más grande. Algo bueno hemos sacado de venir hasta acá. Dios nos ha premiado por soportar este viaje y los insectos y el polvo». La respuesta de Clara fue como un golpe seco en el corazón de Abelardo. Por primera vez, él sintió que estaba en un cruce de caminos, uno que lo unía a su padre y el otro que lo alejaba más de su legado. Con la ira acumulada en su pecho, le respondió tajantemente: «No, mi padre me ha pedido que me haga cargo de sus tierras y me ha dejado todo saneado. Esto no es negociable, Clara. Tienes que quedarte tú y los niños». Clara, viendo que Abelardo no estaba dispuesto a ceder, soltó un suspiro y respondió con un tono desafiante: «Pero él ya no está. Ahora la decisión la tomas tú. Si quieres quedarte con esas tierras, hazlo, pero sabes bien que nosotros no somos del campo. Mis hijos y yo no vamos a quedarnos aquí. Eso está claro». Abelardo, sintiendo cómo la tensión crecía, mantuvo su postura. «Entonces así será. Me rompe el corazón y me destroza el alma lo que me dices. Yo me quedaré aquí y ustedes se quedarán en la ciudad si lo desean, pero yo no me voy a mover». El conflicto había estallado con toda su crudeza. Abelardo sabía que su decisión cambiaría su vida para siempre, y aunque el dolor lo invadía, también sentía una extraña sensación de determinación. Tenía que honrar la memoria de su padre, aunque eso significara separarse de su familia. Esa noche, después de la confrontación, Abelardo subió a la habitación de su padre. Tenía que recoger las pertenencias de Parsemón y cumplir con una de las últimas solicitudes de su padre: regalarle las cosas personales y los objetos de valor a don Alquímedes, su viejo amigo. En la carta, su padre le había pedido que le diera esos objetos a don Alquímedes, quien aún tenía muchos años por delante, según sus palabras. Abelardo se sentó junto a la mesa de su padre, mirando las fotos viejas, los recuerdos que habían sido testigos de una vida de trabajo y sacrificio. Aunque el camino por delante se veía incierto y lleno de desafíos, algo dentro de él le decía que no podía abandonar las tierras. No podía dejar de lado lo que su padre había construido con tanto esfuerzo, por más difícil que fuera. Ese día Clara empacó sus cosas y se llevó a sus hijos. Abelardo obviamente quedó destrozado, pero en lo más profundo de su ser pensaba que con el tiempo sus hijos crecerían y luego regresarían a su vida. Pensaba que tal vez algún día entenderían lo que había hecho y lo que había sacrificado por ellos, pero no calculó que sus hijos serían criados con la misma mentalidad que su madre. Clara, al no querer estar en el campo, había influenciado a sus niños y a medida que crecían su visión del mundo se moldeaba bajo los mismos valores que ella compartía: el desprecio por el campo, el afán de la ciudad y la comodidad de la vida urbana. Pasaron 10 años entre idas y venidas, entre la ciudad y el campo, entre el sacrificio y la distancia. Abelardo se mantenía alejado, viviendo en soledad, sin querer admitir que la decisión de Clara y la falta de apoyo de sus hijos lo había marcado más de lo que podía haber imaginado. Mientras tanto, Clara había formado una nueva vida en la ciudad.
se consiguió otro marido y en su nuevo hogar crió a los niños pidiéndole dinero a Abelardo cada mes, siempre buscando más. El peso de su rol como padre, aunque distante, nunca dejó de estar allí, pero sus hijos en su mente siempre serían más que un compromiso, que una oportunidad de conexión. Abelardo, en su profunda soledad, se hizo pasar por pobre. Nadie sabía lo que realmente había estado logrando. Durante esos años, había trabajado incansablemente en las tierras que su padre le había dejado, mejorando, expandiendo, engrandeciendo lo que había sido legado de generación en generación. Sin que nadie lo supiera, se había hecho de una fortuna silenciosa, pero su vida seguía siendo una fachada de pobreza y sacrificio. Los años siguieron pasando y con ellos los gastos crecieron, sobre todo con los estudios universitarios de sus hijos. Sin embargo, Abelardo no cambió su forma de vivir. Seguía con un perfil bajo, nunca mostrándose más que el hombre que luchaba por su supervivencia en el campo. Finalmente, después de todo ese tiempo, Abelardo decidió que era el momento de ver a sus hijos. Quería saber cómo estaban, cómo vivían, qué habían estudiado, qué habrían hecho con todo ese dinero que él les había enviado. Durante esos años no había recibido explicaciones de parte de ellos, ni una palabra de agradecimiento, ni un gesto de cariño. Lo único constante había sido el reclamo por más dinero, por los estudios, por nuevas necesidades que nunca parecían terminar. Y sin embargo, él había seguido allí, enviando lo que podían pedirle, sin cuestionarles. Pero esa vez sintió que ya era suficiente. Decidió ir a verlos, buscar un poco de respuesta y quizás entender por qué su sacrificio nunca había sido apreciado. Cuando llegó, las diferencias fueron claras de inmediato. Sus hijos ya no eran los niños que había dejado atrás. Habían crecido, sí, pero lo que él encontró fue un cambio tan profundo que le dolió más de lo que esperaba. Vivían vidas que él jamás habría imaginado para ellos. Sus comportamientos, sus actitudes, la manera en que hablaban y se comportaban ya no tenía nada que ver con lo que él había esperado. Abelardo sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que el tiempo no solo había pasado, sino que también había distorsionado por completo lo que había sido su relación con ellos. Por un momento dudó, se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta al quedarse en el campo, cumpliendo con la promesa a su padre, sacrificando tanto para engrandecer lo que había sido el legado de su familia. Había pasado tanto tiempo alejado de sus hijos que ahora parecía como si ese sacrificio hubiera sido en vano. En lugar de un vínculo más fuerte con ellos, encontró una distancia irreparable. Su visita fue breve. En el poco tiempo que pasó con ellos, intentó hablar sobre el campo, sobre lo que él había logrado, sobre el futuro de las tierras, pero las respuestas que recibió lo golpearon como un martillo. Ninguno de sus hijos había estudiado una carrera relacionada con el campo, ni tenían la menor intención de hacerlo. En lugar de interés, encontró desdén, desinterés y una clara indiferencia por lo que él había hecho con su vida. No solo no querían involucrarse en las tierras, sino que también expresaron un profundo desprecio por el trabajo en el campo, minimizando la importancia de lo que él había hecho durante años. No solo rechazaban a él, sino también su legado, su esfuerzo y su vida. Con mucha tristeza, Abelardo se despidió de ellos, pidiendo que lo visitaran en el futuro, pero sabía en lo más profundo de su corazón que esa visita nunca sucedería. Ellos ya vivían en su mundo distinto, uno en el que no había cabida para el campo ni para las raíces de su familia. Ya no querían saber nada de esa vida, y su rechazo fue definitivo. La conversación que habían tenido estuvo marcada por la incredulidad y el desprecio hacia todo lo que Abelardo había hecho. Era claro que sus hijos ya no compartían ni un atisbo de conexión con él ni con el mundo que él había elegido. Con el alma rota y hecha pedazos, el corazón casi desgarrándose de una tristeza profunda, Abelardo se retiró. Sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido. El sacrificio por el que había trabajado tantos años parecía no haber tenido sentido, y la promesa que le había hecho a su padre de cuidar y honrar la herencia familiar parecía estar condenada al fracaso. Abelardo regresó al campo con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos encontrados. Aunque había dejado a sus hijos con una invitación cordial para que lo visitaran, sabía en lo más profundo de su ser que eso nunca sucedería. Ellos no regresarían.
Había sido mejor no revelarles la verdad de lo que vivía en el campo. Su apariencia sencilla y algo descuidada no reflejaba los cambios que había experimentado a lo largo de los años. Nunca tuvo el deseo de verse bien ni de cuidar su imagen. Había amado una sola vez en su vida, se decía, y la mujer que eligió lo había abandonado, llevándose con ella todas sus ilusiones. Desde ese día, Abelardo cerró la puerta de su corazón sin querer volver a sentir lo que había sentido por ella. El regreso al campo fue un viaje solitario, pero lleno de consuelo en el calor de los recuerdos. Al llegar, sus amigos, aquellos que lo conocían y que sabían de sus sacrificios, lo recibieron con cariño, entre ellos don Alquímedes. Su viejo amigo, quien ya estaba entrado en años ya, lo consoló como solo un verdadero amigo podría hacerlo. Aunque él sabía a qué había ido Abelardo a la ciudad, no le preguntó detalles, entendía lo suficiente. Don Alquímedes, en un gesto lleno de ternura y empatía, le regaló un pequeño perrito para aliviar el dolor de su corazón y sobre todo para que pudiera sobrellevar su soledad. El perro, al que Abelardo bautizó como Romo, sería el inicio de una amistad que valdría más que cualquier otra relación que hubiera tenido. Desde entonces, los días de Abelardo comenzaron a pasar más lentamente. Romo se convirtió en su compañero fiel, acompañándolo a todas partes, dándole compañía en los momentos de soledad, en los momentos difíciles sobre todo. Abelardo solía pensar cómo un ser tan pequeño, tan sencillo, podría amarlo más que sus propios hijos. A menudo, él veía en los ojos de Romo una devoción incondicional que nunca había recibido de aquellos por los que tanto había luchado. A medida que pasaban los años, Abelardo se fue sintiendo más lento, con los pasos más pesados, pero su determinación seguía intacta. Sus hijos no lo llamaban desde hacía años, no le importaba. El campo, las tierras que le había dejado, las había convertido en su hogar, y en este hogar Romo era su único consuelo. Sin embargo, como suele ocurrir, las fuerzas de los hombres van menguando y un día Abelardo sufrió un accidente mientras iba a dar de comer a las vacas. Se rompió una pierna mientras realizaba alguna de las tareas en la finca. Durante el tiempo que estuvo convaleciente, Romo nunca lo dejó. El perrito estuvo a su lado día y noche, lamiéndole las heridas, acurrucándose a su lado cuando el dolor lo doblegaba. Fue un compañero fiel, sin juicio, sin reproches, solo amor. Con el tiempo, los hijos de Abelardo aparecieron en el campo. Don Alquímedes, al enterarse del accidente de Abelardo, les había hecho saber lo sucedido, apelando a su compasión, pero no sabía lo que realmente pasaría. Los gemelos llegaron primero. Lloraron al ver a su padre postrado en la cama, pero algo en sus ojos decía que no estaban allí por el dolor de Abelardo, sino por la oportunidad que representaba su estado. Se sentaron a ver la casa de su padre, pero fue evidente que su única preocupación era el futuro de las tierras. Mientras recorrían la casa, el campo verde que Abelardo había cuidado y cultivado con tanto esfuerzo, pasó desapercibido de ellos. No se detenían a mirar el lugar, ni a preguntar por los cambios que se habían dado en los años que él había estado allí. Su único interés era ver si su padre se reponía o no, conscientes de que si algo sucedía, ellos heredarían todo eso que ni siquiera comprendían. Abelardo los recibió con un cariño que solo un padre puede ofrecer, sin importar que ellos no le brindaban lo mismo. Su corazón, aunque roto, seguía buscando la manera de conectar con ellos, de reconstruir lo que se había perdido. Era hora de su medicamento y se preparaba para ir a dormir aquella noche, pero antes de tomar la pastilla, decidió despedirse de ellos. Les dejó 2 colchones para que pudieran dormir en la sala, pero cuando los vio, ellos guardaron un silencio incómodo. No había gratitud en sus ojos, solo la indiferencia de quienes consideraban que el mundo les debía algo. Abelardo se retiró a su habitación y comenzó a preparar su medicación, pero algo lo detuvo. Escuchó murmullos. Decidió no tomar la pastilla esa noche y en un impulso se acercó sigilosamente para escuchar lo que sus hijos decían. Solo su hija, la mayor, estaba recostada en el colchón. Los gemelos con voces bajas empezaron a hablar, y lo que Abelardo escuchó lo dejó con el corazón hecho pedazos. ¿Sabes qué? Esto no es más que una carga. Todo lo que está aquí, todas estas tierras, no sirven de nada. Nosotros no sabemos nada de esto. Si papá se muere, solo nos tocará lidiar con un montón de tierra que ni siquiera sabemos cómo manejar.
No entiendo por qué tuvo que hacer todo esto, si sabe que nosotros no queremos vivir acá. Esto no es lo que queríamos. Ni siquiera nos preguntó si queríamos vivir aquí. Es cierto, deberíamos venderlo todo, irnos a la ciudad y quedarnos con lo que nos corresponde. No necesitamos estas tierras para nada. Lo mejor sería que él se quedara en su campo y que, cuando falte, nosotros solo tengamos que encargarnos de la parte fácil. Abelardo sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. Las palabras de sus hijos tan frías y despectivas confirmaban lo que ya temía. Para ellos, él nunca había sido más que una herramienta para obtener lo que querían. No importaba cuánto había sacrificado por ellos, cuánto amor les había dado. No entendían ni valoraban lo que él había hecho y ahora incluso en su vejez lo despreciaban. Con el corazón destrozado, Abelardo volvió a su habitación dejando la pastilla en la mesa y se quedó en silencio. Romo, como siempre, se acurrucó a su lado, ofreciendo su amor incondicional como solía hacerlo. El único que aún le quedaba. La vida en el campo, la tierra que había heredado de su padre, parecía una carga que él ya no podía compartir con nadie. Pero al menos Romo lo amaba. Abelardo se encontraba recostado en su cama. El dolor en su pierna quebrantada le impedía moverse con la facilidad de antes. Sin embargo, su mente estaba mucho más afectada que su cuerpo. Esa noche, mientras descansaba, escuchó las voces de sus hijos en el pasillo. No podía evitar escuchar cada palabra, cada conversación que flotaba a través de la casa. Su hija, Margaret, la menor, fue la primera en hablar. «Ya no puede vivir solo», dijo con el tono decidido, pero sin el mínimo asomo de ternura. «Uno de ustedes tiene que quedarse con él. Ya está viejo». Abelardo cerró los ojos tratando de no escuchar, pero la conversación continuó. Uno de los gemelos, con tono pensativo, respondió: «Papá siempre ha tenido el sueño de viajar por el mundo. Tal vez sería bueno llevarlo de viaje a algunos de esos lugares que siempre mencionaba. Quizá ya no le quede mucho tiempo. Tiene 75 años. Vamos». «Margaret, tú te casaste con un hombre adinerado. Deberías ser tú quien lo lleve», agregó otro de los gemelos, con una sonrisa que denotaba indiferencia, como si no estuviera hablando de su propio padre, sino de una carga que no se quería asumir. Margaret, siempre rápida en rechazar cualquier responsabilidad, respondió de inmediato: «No creo que pueda. Tengo demasiadas responsabilidades como para darme un lujo de esos. ¿Quién va a cuidar de la casa, de las inversiones? No puedo dedicarme a eso ahora». Abelardo apretó los puños bajo las sábanas, pero se quedó inmóvil. El dolor que sentía era menos físico y más emocional, mucho más profundo. Uno de los gemelos continuó, tratando de encontrar una solución que no implicaba esfuerzo alguno de su parte. «Yo tampoco puedo. Creo que lo mejor será llevarlo a un asilo. Se me ocurre. Ya tiene la pierna rota, no se va a recuperar. Siempre ha vivido como un ermitaño, no tiene nada que ofrecer». Su tono era frío, práctico, casi como si hablara de una antigua mascota a la que ya no le interesaba cuidar. El otro gemelo, más distanciado aún de la realidad, recordó al perro. «¿Y qué pasa con el perro? Si ya no lo quiere, ¿qué vamos a hacer con él? Ojalá pudiera llevármelo. ¿Cómo se llama? Romo, ¿no?» «¿Un perro?», replicó Margaret, sorprendida. «No me había enterado de que papá tuviera un perro. Qué raro. ¿Y dónde está?» «Está en su habitación con él. Son muy unidos», explicó el gemelo, sin entender que ese perro, ese compañero leal, era lo único que le quedaba de la vida que Abelardo había hecho para sí mismo. Margaret soltó un suspiro, y su respuesta fue hiriente en su frialdad. «Lo siento, pero un perro sin raza definida no encajaría en mi casa. No puedo traerlo, sería demasiado incómodo». Abelardo, sintiendo una punzada en su corazón, se dio cuenta de lo que venía. Ya nada importaba para ellos. «Entonces, regalémoslo», dijo uno de los gemelos con indiferencia. «Cuando papá muera, el perro ya no tendrá sentido. Podemos dejarlo con don Alquímedes, el viejo que lo trajo. Él se hará cargo de él, y todos podremos seguir adelante». «Sí, eso parece lo más sensato», agregó el otro gemelo. «Así nadie tendrá que cargar con esa responsabilidad. Todo se resuelve». Abelardo no podía creer lo que escuchaba. El pensamiento de sus hijos, aquellos a quienes había dedicado casi toda su vida, lo consideraban tan prescindible, le desgarraba el alma.
En su mente, las palabras de ellos se repetían una y otra vez como un eco cruel. «Venderemos todo», sentenció uno de los gemelos, como si todo aquello fuera un simple trámite que podían resolver con una firma. «Será lo mejor para todos». Con lágrimas en los ojos, Abelardo tomó su pastilla. La rabia, la tristeza y el abandono se mezclaban en su pecho, pero decidió que lo mejor sería dormir para dejar que la noche lo envolviera y no pensar en todo lo que había escuchado. Pero justo antes de que el sueño lo alcanzara, escuchó más. La conversación continuaba, esta vez con un tono final, una resolución clara. «Es un hecho entonces», dijo uno de los gemelos con firmeza. «Lo llevaremos a un asilo y regalaremos al perro. Papá estará mejor y Romo también. Venderemos todo. Será lo mejor para todos». Esa noche Abelardo no pudo dormir. El dolor en su pierna no era nada comparado con la devastación de su corazón. Se dio cuenta de que nunca más podría volver a mirar a sus hijos de la misma manera. Lo que había sido su familia, lo que había sido su esperanza, se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que no podía comprender lo que él había vivido, lo que había hecho por ellos. No podía entender que para él, el perro, Romo, no era solo un animal, era la única muestra de amor y lealtad que le quedaba. A la mañana siguiente, Abelardo se despertó con el peso de sus pensamientos. Por un momento se dijo a sí mismo que tal vez todo había sido un mal sueño, una pesadilla, pero no, era real. La indiferencia de sus hijos, su decisión de despojarlo de todo lo que había construido con esfuerzo, de vender sus tierras y su vida, era irrefutable. Desayunaron en silencio. Abelardo, con el rostro inexpresivo, guardó silencio mientras veía a sus hijos actuar como si todo estuviera bien. Solo había un par de palabras vacías sobre cómo volverían pronto y que tratara de no hacer trabajo forzoso. «El viejo Alquímedes te va a cuidar mientras dejamos nuestros asuntos en la ciudad en orden para venir a verte», dijeron como si él fuera una carga más que un padre. «Estamos pensando en llevarte a un lugar más seguro», continuó uno de los gemelos, sin que se diera cuenta de la ironía de sus palabras. Para ellos el campo, la tierra, la vida que Abelardo había elegido no era más que una carga que querían deshacerse de lo más rápido posible. Abelardo los miró por última vez mientras se despedían. Cuando se inclinaron a besarle las mejillas, lo sintió como un beso de traición. No hubo cariño en ese gesto, solo el cumplimiento de un protocolo. Fue un adiós más que una despedida. La falta de verdadera conexión, la indiferencia palpable, lo rompió aún más por dentro. Ellos se fueron, dejando a Abelardo atrás con su perro Romo, su pierna rota y su corazón roto por completo. Ahora entendía que, al final, el amor y el sacrificio no eran suficientes cuando aquellos a quienes más querías no podían ni siquiera comprender lo que significaba realmente darlo todo. Esa noche, después de que sus hijos se fueron para arreglar sus asuntos en la ciudad, supuestamente para volver y encargarse de él, Abelardo se quedó solo en su casa. Se sentó junto a Romo, su fiel perro, y sus pensamientos se arremolinaban en su mente mientras miraba la luz tenue del hogar. «Hoy será nuestra última cena aquí, mi querido amigo», le murmuró a su perro, como si éste pudiera entender la magnitud de lo que estaba por suceder. Se sirvió la comida que siempre preparaba, aunque sabía que no era la mejor. Era una tradición que siempre se le había escapado de las manos, una receta de toda la vida que nunca había logrado perfeccionar. «Siempre me sale mal», pensó, con una ligera sonrisa triste en su rostro. A veces la comida quedaba demasiado salada o desabrida, a veces aguada o demasiado espesa, pero él siempre la preparaba con cariño, pensando en él, en su esposa que ya no estaba. Era su manera de mantenerlo cerca. Recordaba las veces que él tuvo que asumir esa responsabilidad, cuando a su esposa simplemente no se le dio la gana de cocinar. Aunque todo se fuera desmoronando poco a poco a su alrededor, él trataba de darse fuerzas. Mientras comía en silencio, pensaba en todo lo que había hecho para ellos, en los años de sacrificio, en los desvelos, en las decisiones que había tomado, buscando lo mejor para su familia. Pero sus hijos ya no estaban, y Clara, su esposa, se había marchado hacía tiempo ya. «Lo di todo por ellos», pensó, pero al final se fue sintiendo más solo con cada paso que daba lejos de él. A veces sentía que la vida lo había alcanzado, que ya era demasiado viejo para seguir adelante. Esa sensación de fragilidad lo acosaba cada día, sobre todo después de su accidente.
La pierna rota lo había dejado más vulnerable de lo que jamás imaginó, un viejo inservible, como él mismo se había dicho el día que se había accidentado. Mientras estaba en el suelo con dolor recorriéndole el cuerpo, no había pensado que su cuerpo pudiera ser tan frágil. Sin embargo, al recordar cómo había ocurrido el accidente, una ligera calma lo invadió. No fue por la edad, se dijo a sí mismo. Recordó el día en que se rompió la pierna. Había estado dando de comer a las vacas cuando una de ellas empujó la puerta y un tronco pesado cayó sobre él. Trató de esquivarlo, pero no pudo evitar que le golpeara la pierna. Fue un accidente, una simple fatalidad. No fue por la edad, se volvió a repetir con firmeza, como si esas palabras pudieran devolverle la seguridad que sentía perdida. Entonces, su mente voló hacia aquellos sueños de su juventud que había dejado en espera, esos deseos de conocer otros lugares, otros mundos. Soñaba con viajar a Nueva York, a Berlín y conocer Perú, Cusco. Había imaginado tantas veces esos viajes que ahora visitar el Niágara era para él algo posible. Pensó en lo que gastaría, en los costos, pero pronto recordó que había ahorrado lo suficiente para su vejez y que su fondo de dinero estaba creciendo cada vez más y más con los ingresos de la última siembra de trigo. «Tengo suficiente», se dijo, «es hora de cumplir mi sueño». Abelardo acarició a su perro Romo, que se acurrucó a su lado y con determinación agregó en voz baja: «Iré. Ellos ya están grandes y tienen sus propios negocios y yo no tengo por qué preocuparme más por el dinero». Sintió que era el momento de hacer lo que tanto había soñado, sin más ataduras, sin las expectativas de los demás, solo él y su fiel compañero Romo, o quizá alguien más, pensó. Al día siguiente, Abelardo hizo una llamada a su viejo amigo don Alquímedes. Aunque el hombre ya tenía casi 100 años, seguía siendo una figura llena de vida, el mismo hombre que había sido un pilar en la vida de Abelardo, alguien a quien siempre había respetado y querido. «¿Quieres acompañarme a un viaje de negocios?», le preguntó Abelardo con un tono de camaradería. Alquímedes se rió suavemente. «Si me pagas todo, con gusto iré contigo. Sabes que yo soy pobre», respondió, bromeando como siempre. Ambos se miraron y compartieron una risa que reflejaba la complicidad de años de amistad. «Eres el hombre más viejo que conozco y sigues de pie. Casi puedo decir que corres», le dijo Abelardo, mientras su sonrisa llenaba el aire. Era un momento simple pero lleno de significado. Había una conexión profunda entre ellos, una complicidad que no necesitaba palabras. Al poco rato, don Alquímedes llamó a un abogado de confianza para vender las tierras y la casa de Abelardo. El abogado, sorprendido, le preguntó quién sería el comprador, y Alquímedes, con una sonrisa pícara, respondió: «Yo». El abogado, desconcertado pero respetuoso, asintió. «Por supuesto», añadió Alquímedes, como si todo fuera un trámite simple. Con los trámites en marcha, Abelardo y Alquímedes tomaron un auto llevándose con él a Romo hacia el terminal de autobuses. Pagaron lo que tuvieron que pagar para poder llegar hasta donde ellos querían y después de unos cuantos traslados llegaron a la capital. Allí pasaron un par de días organizando todo lo necesario antes de tomar el avión hacia Nueva York. Al llegar a la gran ciudad, Abelardo sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y ansiedad. Era la ciudad de los sueños, la ciudad que siempre había imaginado. El bullicio, las luces, las posibilidades infinitas, todo parecía posible. Mientras tanto, en el pueblo los hijos de Abelardo llegaron de regreso, sin saber aún lo que su padre había decidido hacerles. Al llegar a la casa vieron un cartel en la puerta que les dio la primera cachetada que decía: «En venta». La sorpresa los dejó sin palabras. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó uno de los gemelos, su voz cargada de incredulidad. «No puede ser», murmuró Margaret, al ver que todo lo que había quedado de su familia ahora estaba siendo vendido. «¿Y dónde está papá?». Pero Abelardo ya no estaba allí. Estaba cumpliendo su sueño. Finalmente era libre de las expectativas de sus hijos, tomando las riendas de su vida. Aunque había sido tarde, lo había hecho de nuevo, acompañado ahora de su fiel amigo Romo y su viejo compañero Alquímedes. Y aunque los hijos no entendieran, Abelardo sabía que ya nada los ataba a ese lugar. Él había decidido que al fin viviría para sí mismo. Los hijos de Abelardo, completamente desconcertados, comenzaron a investigar el paradero de su padre, pues no entendían qué había ocurrido con la venta de la casa.
Nadie les dio respuesta y se sintieron aún más alejados de lo que creían era su hogar. Un día se acercaron al lugar donde se encontraba la casa que había sido suya, pero lo que encontraron fue un letrero en la puerta que indicaba que la propiedad había sido vendida ya. ¿Pero qué significa esto?, preguntó uno de los gemelos, mirando el cartel con confusión. Intrigados y molestos comenzaron a hacer preguntas por el vecindario, preguntando quién había comprado la casa, quién era el nuevo dueño, pero todos se mostraron evasivos, como si estuvieran ocultando algo. La verdad era que nadie quería involucrarse en el asunto, pues Arquímedes había tomado la propiedad bajo su propio nombre y había colocado un número de contacto en el cartel que, misteriosamente, no existía. Ninguno de los que se acercaron a preguntar se dio cuenta de eso, y el misterio de la desaparición de Abelardo se hizo aún más profundo. Mientras tanto, Abelardo y Arquímedes se embarcaron a un nuevo capítulo de sus vidas, junto a Romo, el viejo amigo de Abelardo. Siempre dispuesto a acompañarlo en sus aventuras, decidió alquilar una pequeña casa con el dinero que Abelardo le había proporcionado. Vivieron juntos, compartiendo el día a día con historias de antaño y nuevas anécdotas. Mientras el campo y la vida sencilla seguía su curso, la vida por fin les había dado la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad, aunque nunca se hubieran imaginado que una nueva sorpresa aguardaba. A los 76 años, Abelardo conoció a una mujer rusa 30 años menor que él, aunque de condición humilde y proveniente de una familia de granjeros. Lo cautivó con su sencillez y su belleza. Era una mujer que compartía su amor por la tierra y la vida en el campo. Después de un tiempo juntos y con un asombro que nadie podía haber anticipado, la mujer quedó embarazada. Abelardo, que nunca había esperado ser padre nuevamente, se sintió abrumado con una felicidad inesperada. La vida, siendo ermitaño y comiendo cosas del campo, le habían preservado su virilidad. Crió a su hijo con todo el amor y el cuidado que nunca había podido dar a sus hijos biológicos. Les enseñó todo lo que sabía sobre la tierra, la siembra, la naturaleza y la vida en el campo. Desde joven, el niño se mostró brillante, atento y humildad sobre todo era lo que desbordaba, siempre con la mente abierta a nuevas ideas. Abelardo lo nombró su único heredero y cuando el joven cumplió los 18 años, le entregó todas sus posesiones, las tierras, las propiedades, los sueños de su padre. Mientras Abelardo vivía sus últimos años de manera tranquila en compañía de su esposa y su hijo, su viejo amigo Arquímedes emprendió su último viaje como siempre había soñado. Arquímedes viajó a Perú, a la ciudad del Cusco, en las montañas de los Andes, donde finalmente encontró paz. La vida que había llevado, llena de sacrificios, trabajo y sueños, había culminado en ese lugar tan especial para él. Allí, en la tierra que tanto había querido conocer, Arquímedes dejó sus huesos descansando en paz. Abelardo, después de cumplir su sueño y vivir junto a su hijo, regresó a las tierras que su padre le había dejado. En ese regreso se sintió lleno de satisfacción al ver cómo el campo florecía nuevamente. El joven heredero, a quien había criado con tanto amor, estaba listo para tomar las riendas de la herencia de su abuelo. Las tierras habían sido cedidas directamente de Arquímedes al hijo de Abelardo. No había nadie más que valorar esas tierras como él lo hacía, pues esas tierras le pertenecían de corazón, más allá de lo material. Los hijos de Abelardo, por su parte, nunca volvieron a saber nada de él. Estaban completamente inmersos en sus propios negocios, que simplemente decidieron no seguir preguntando más por su padre. No sabían ni les importaba el destino de él. Se había convertido en un hombre ajeno para ellos, alguien a quien abandonaron por completo. Sin más vínculo de los recuerdos lejanos de su niñez, los años pasaron y el tiempo los separó aún más de la vida de su padre, del campo y de todo lo que alguna vez había sido su hogar, que incluso les había podido pertenecer. Abelardo, sin embargo, sabía que su verdadero legado no estaba en los recuerdos de sus hijos, sino en el hijo que había criado en sus últimos años. Él, con su amor por la tierra y su respeto por la naturaleza, continuaría el ciclo que su padre había comenzado, un ciclo que parecía haberse roto para sus hijos, pero que, a través de su heredero, seguiría adelante. El campo estaba en buenas manos y Abelardo finalmente podía descansar tranquilo. Había logrado algo que su vida simplemente había anhelado, encontrado paz consigo mismo y con la tierra que tanto amaba.
Esta historia, mis queridos amigos, nos enseña que a menudo nos sacrificamos por aquellos que creemos que nos aman, solo para descubrir que al final nos dan la espalda. Sin embargo, la vida continúa y siempre hay una oportunidad para cumplir nuestros sueños, sin importar la edad. Lo material es solo un accesorio. Lo que realmente importa son los sentimientos y las relaciones que cultivamos. Al final, lo esencial es el amor y la paz que encontramos en nuestro propio camino. Espero que esta historia les haya gustado, mis queridos amigos y amigas, seguidores y seguidoras. Suscríbanse si aún no lo están y activen la campanita de notificaciones. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Te pondré a salvo, hermanito, le dijo, y lo cargó por más de 6 kilómetros. Lo que pasó al final te hará llorar. Nuestra vida jamás había sido tan inocente, nuestras ganas jamás habían sido tan llenas por vivir. Entre risas, correteos y a veces pequeñas peleas, me reponía del asombro que me causaba lo inteligente que se había vuelto a sus tan solo 3 añitos. Papá se había ido a esconderse al bosque de nuestra aldea, Nagasaki. Este lugar era para nosotros nuestro refugio. Mi madre iba al campo para mantener las siembras de mi padre. Seita, mi hermano pequeño, a menudo preguntaba por qué papá no estaba en casa. Mamá, al escucharlo, simplemente bajaba la mirada. Parecía decir que una triste realidad lo había alejado de nosotros. Cuando yo había tenido la edad de Seita, mamá me había mencionado que mi padre era un hombre justo y que jamás derramaría sangre inocente o de alguien más. Él se lo había prometido a mi abuelo, pues este yacía en un ataúd producto de haber servido como soldado en una guerra que no se ganaba nada más que el boleto de muchos para reencontrarse con el Dios que alguna vez les había dado la vida. Al principio había sido confuso para mí, pero finalmente lo comprendí. Los años siguientes, Estados Unidos iniciaría la guerra para subyugar a Japón, y nada ya hubiera importado, pero como toda nación, se exigía que sus pobladores sirvieran al ejército, y papá era un poblador. Por esa razón se había escondido en el bosque. Yo lo sabía y conforme iba creciendo, un cierto resentimiento se había anidado en mi pequeño corazón. Pero a mi hermano Seita no le cuadraba la idea de cada semana tener que caminar más de 3 kilómetros bosque adentro para ver a nuestro padre. Cada semana empezábamos la caminata y conforme fui conociendo el camino, mamá nos dejaba ir solos y ahora con mayor regularidad. Y es que realmente lo extrañábamos. Solía extrañar las cosquillas, los besos y las rascadas en la cabeza que papá nos daba para dormirnos. Una mañana inolvidable, recuerdo que Seita se me acercó y con palabras entrecortadas logró decirme: «Hermano, ¿crees que siempre tendrá que ser así?». Y mientras iba caminando lo observaba, sus mejillas rojas con esos hoyuelos que solían adornar su pequeña cara redonda. Una lágrima rueda por mi mejilla mientras recuerdo esos días con nostalgia. Yo de verdad no tenía respuesta para esa tan triste pregunta. ¿Será que un día papá volverá? Me asediaba él con otra pregunta. Yo respiraba profundamente, controlaba el latir de mi corazón y una fuerza sobrepujaba mi alma, impidiendo que yo rompiera en llanto. Así sacaba una capa que solía traer para llevarle frutos a mi padre, quien se encontraba internado en medio de un mar de árboles. Entonces pasaba aquella manta por detrás de Seita y acomodándolo lo cargaba. Hacía que de esta forma Seita olvidara esas interrogantes para las cuales yo no tenía respuestas, ni siquiera las tenía ocultas en mi corazón. Tragaba saliva cada vez que eso ocurría. Se había convertido en algo usual para mí.
«Te cargaré, hermano». Y seguido de esto, atravesaba un pequeño río que conducía a una choza, la cual papá había acondicionado para que pareciese un árbol más. Seita le tenía miedo al agua. «Me llevará», decía, «me llevará». «No te preocupes, hermano», le repetía yo. «Papá está al otro lado. Te pondré a salvo», afirmaba yo con determinación. Seita me tomaba del cuello y podía sentir sus pequeñas manos apretarme fuertemente cada vez que el agua lograba tocar sus rodillas. «Ya casi, hermano, más rápido, Setsuko», me decía, hasta que por fin llegábamos. Papá salía con cautela y los abrazos eran interminables. Seita lloraba de emoción y yo simplemente tragaba saliva nuevamente. El corazón se me salía por la garganta, pero tenía que soportarlo. Quería que Seita sintiera que por más triste realidad que nos había tocado vivir, él pensara que esto era simplemente una aventura divertida, aunque yo en el fondo sabía que no era así. La guerra nos había puesto la vida de esa forma. Japón no iba a doblar sus rodillas tan fácilmente. El honor y la honra era algo que se sembraba no solo en el corazón de los soldados, sino en sus mentes. Era la idea de ser libres. Pero mi padre decía que esa no era nuestra lucha. Nuestra vida ahora estaba así, y nada podríamos hacer para cambiarla. Cada cierto tiempo, soldados de nuestro ejército pasaban por todas las aldeas reclutando hombres que luchasen por el país e impidieran una rendición eminente. Yo jamás podría imaginar que durante mucho tiempo tendríamos que permanecer con ese ritmo de vida. Fueron incontables las veces que tuve que ir hacia aquel bosque porque Seita extrañaba a papá. Los consuelos de mi padre no bastaban para saciar su angustiado corazón. Siempre era una rutina cada vez que íbamos de visita a papá, llevándole provisiones. Las palabras de mi padre diciendo que ya pronto todo pasará parecía ser tan lejano a la realidad que nos había tocado vivir. Una mañana desperté más temprano que de costumbre. Observé a muchos militares pasar con grandes convoyes. ¿Hacia dónde irían?, me preguntaba. Dentro de mí decía, ojalá y vuelvan con sus familias, aunque un pensamiento rondaba mi cabeza. En ese momento pensaba en Seita, en las múltiples veces que le había dicho que todo estaría bien, en que cada vez que él hacía preguntas que no sabía responder, simplemente lo cargaba en mi espalda y le decía, cruzaremos el río, papá está al otro lado, o él, no te preocupes, te pondré a salvo, hermano. Sonaban a las mentiras que servían solo para alargar la agonía de no sufrir por estar tan distanciados por la guerra, la cual yo no entendía. Mis recuerdos y las palabras no alcanzan para describir la nostalgia que envolvía mi alma al buscarle sentido a lo que vivíamos y simplemente escuchar mi propia respiración como respuesta. Seita cada vez pesaba más y yo esperaba que en algún momento perdiera miedo para que yo no tuviera que cargarlo a través del río, el cual apenas tenía pocos metros a mi parecer de ancho. Dentro de mí pensaba en lo inútil que ahora se veía que yo lo siguiera cargando, al menos eso me parecía. Yo jamás había imaginado la fuerza que había adquirido gracias a ese acto. Era algo doloroso, pero sentía que Seita cada vez le sorprendía menos el hecho que el agua subiera hasta sus rodillas. Te pondré a salvo, hermano, le decía, y al ver cómo él abrazaba a mi padre, la fiesta que ellos armaban frente a mis ojos realmente terminaba por eliminar lo cansado que era cargarlo a través del río para que él viera a papá. Verlo feliz para mí no tenía precio. Ahora pensaba en que un día él mismo me pediría que ya no necesitaría que lo cargara, e incluso que él vendría solo. Pero cada fin de semana o cuando él quería ver a mi padre, estando a pocos metros del río, me hacía feliz cuando se detenía y de forma automática e inconsciente se colocaba detrás de mí. Ni siquiera me observaba a mí, tenía la mira fija hacia el otro lado del río. Yo lo observaba de reojo, tomaba la capa, lo pasaba detrás de su cintura y extendiéndolo hasta su espalda, lo cargaba. Setsuko, ¿crees que alguna vez dejemos de cruzar el río?, me asediaba con una pregunta. Y luego, Setsuko, no me vayas a soltar. Yo tomaba más fuerza y seguido de esto, como ya era de costumbre decirle, le volvía a repetir, te pondré a salvo, hermano. Y luego,
La paga de mi sacrificio era verlo reír con papá. Dentro de toda la tristeza, su felicidad me llenaba y en algo me aliviaba. Seita en unos días estaría a punto ahora de intentar cruzar sin mi ayuda, pero nada me hizo presagiar lo que pasaría en esos días. Esa mañana, Seita despertó con el deseo de ir por papá. Días antes me había dicho que cruzaría solo, o que lo intentaría al menos, y eso me puso triste, pero ¿qué podría hacer? Él ya estaba venciendo sus propios miedos, y aunque era pequeño aún, causaba en mí una gran admiración. Ese día decidí adelantarme e ir a buscar una parte del río que no fuese tan profunda, y mientras lo hacía, lo imaginaba cruzando, siempre con aquella sonrisa, con aquellos hoyuelos que adornaban su redonda cara. Sería como un momento tan emocionante verlo enfrentar lo que por mucho tiempo lo había mantenido con miedo. Igual yo estaría allí para decirle como siempre: «Te pondré a salvo, hermano». La noche anterior habíamos disfrutado juntos el despertar de las luciérnagas en el campo, y eso había marcado el inicio de una nueva etapa para él sobre todo. Pero a veces suele pasar que las mejores lecciones en la vida son las que con mucho dolor vienen a nuestra vida, y ese era el día. A las 11 de la mañana me sorprendió un extraño sonido. Era como un rugido de un enorme avión. Parecía ser un dragón trayendo la oscuridad y la devastación en medio de la tranquilidad de nuestro pueblo. Un fuerte estruendo siguió después de aquel sonido ensordecedor del avión. Yo caí al suelo y de repente polvo y obscuridad cubrían mis ojos. Me sumergí en el río esperando lo peor. Luego salí y lo primero que vi fue las sombras de la muerte atravesar mis ojos. Los árboles se habían inclinado y entonces pensé: ¿y mamá? ¿Y papá? ¿Y Seita? ¿Él habría venido solo detrás de mí? ¿Estaría en camino con mamá para reunirnos con papá como cada fin de semana? Era algo que no lo sabía. Caminé en dirección hacia casa y la devastación, la desolación, me anunciaba que nada volvería a ser como antes. ¿Algún día esto cambiará?, resonaban las palabras de Seita en mis oídos. Corrí para lo que a mí me parecía el camino de regreso a casa. Papá estaría bien, pensaba. Corrí y al regresar, solo polvo y escombros habían a mi diestra y siniestra. Miré en dirección al campo donde se suponía que estaría mamá, y simplemente mis ojos no lo podían creer. No había ni rastro de aquellos enormes sembríos de arroz. Mamá no estaba. Pensé en llorar, pero algo me detuvo. Seita estaría asustado en algún lugar cerca y no podría dejar que el llanto me cubriera, pues él quizás se asustaría. Lo llevaría al otro lado del río, me decía. De seguro, al estar con papá, él lo calmaría, y de esa forma, al verlo, lo olvidaría todo. Yo lo sostendría como siempre y le diría: «Te pondré a salvo, hermano». Mis emociones me ganaban, pero simplemente no había tiempo para que yo llorase por mamá. Así caminé, llamándolo en diferentes direcciones, y sin que yo me lo esperase, lo encontré. Parecía tan tranquilo. Estaba recostado como dormido cerca de una enorme rama de árbol que había caído. «Seita», le dije, pero él no me dio respuesta. Toqué su corazón y no latía más. Mi corazón en ese momento desfalleció por cansancio y desconsolado después de años, lo tomé de su pequeña cabecita y sin más fuerza rompí a llorar. Era mi tiempo. Seita se había ido, mamá no estaba y mi padre aún menos. Al cabo de un tiempo, aceptando lo que había pasado, atravesé mi capa por su cintura como solía hacerlo y emprendí el viaje hacia el bosque. Papá estaría al otro lado, pensaba. Ahora tocaba que él me consuele, porque Seita ya no estaba. Eso realmente quería. Un abrazo de él y que me diga que Seita estaría mejor en los brazos del gran Dios que aquí. Caminé hasta llegar hasta donde se suponía que estaría papá, y cuando llegué no podía reconocer nada.
Muchos habían en el camino quienes estaban huyendo de la devastación. ¿A dónde van?, pregunté. Estamos huyendo, decían algunos. Muchos habían cargado a sus familiares, pero en el camino los tuvieron que dejar. Durante horas caminé con Seita en mi espalda, huyendo sin saber de quién. ¿Quién habría mandado llover desolación desde el cielo?, pensaba. ¿Qué habríamos hecho nosotros de malo para merecer todo esto? Eran preguntas para las cuales no había respuesta. El peso de Seita cada vez era menos, o eso me parecía, salvo que una fuerza muy dentro de mí me había permitido caminar por 6 kilómetros, y aunque caminaba en dirección hacia algún lugar, no sabía lo que estaba buscando. Te pondré a salvo, repetía en mi mente, mientras las lágrimas llenaban mis ojos al ver que no había futuro delante de mí. Hacia allá, decían los soldados. Muchos caminaban llevando a sus familiares. ¿Hacia dónde?, pensaba. ¿Dónde estaba el porvenir?, me preguntaba. Así, tras unos minutos, descubrí a dónde iban. Al crematorio. Un enorme crematorio para los caídos. Pero yo seguía repitiendo: te pondré a salvo, hermano, te pondré a salvo. Un hombre, quien tenía una cámara, se me acercó y al verme preguntó: ¿no es mucho peso para huir? Mantuve la mirada y fijé mis ojos al frente. Lo había escuchado, pero ya no habían lágrimas para soltar. Yo solo dije: no es un peso, es mi hermano. Y seguido de esto, lo dejé caer al crematorio. Es cierto que hay muchas injusticias en este mundo. Es cierto que después de la tristeza y la obscuridad vendrá la calma y la luz se dejará ver a pesar de las tinieblas. Ustedes pueden gozar hoy en día de libertad y no saber lo que fue la vida antes, pero algo que jamás podremos olvidar son las lecciones que nos da la vida propia, como para este pequeño, que jamás fue una carga llevar a su pequeño hermano, a pesar de lo adverso que le era la vida. El peso familiar se vuelve nada cuando la alegría de ver a un ser querido sobrepuja la obscuridad. Te pondré a salvo, hermano. Era una frase que realmente duele, aunque estas palabras ahora nos sean susurrados desde el polvo o a través de una fotografía. Ruego porque seamos siempre sabios, mis queridos amigos y amigas. Aprendamos a dar el valor al amor de familia. El amor puro yace en el regazo de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo, del amor de tu vida. Que Dios os bendiga. No olvides suscribirse, compartir esta historia, darle manito arriba para recibir más historias como estas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia en tu canal, que tendrá siempre las mejores historias de la vida.